Bienvenidos a otra entrega desde la oscuridad. Esta noche vas a escuchar algo que probablemente te haga pensar dos veces antes de subir a un autobús después de cierta hora. Porque no todas las rutas están registradas. No todos los pasajeros son lo que parecen. Y hay viajes de los que simplemente no se regresa igual. En este canal exploramos historias que se mueven entre lo real y lo inexplicable. Relatos que muchas veces parecen coincidencias, hasta que empiezan a repetirse. Conductores que ven cosas en la carretera que no deberían estar ahí. Pasajeros que suben, pero nunca bajan. Y autobuses que aparecen siempre a la misma hora, aunque no existan en ningún horario oficial. Lo más inquietante es que estas historias no vienen de una sola persona. Se repiten, cambian detalles, pero el patrón es el mismo. Si decides escuchar hasta el final, presta atención. Porque puede que, después de esto, empieces a notar cosas que antes no veías. Y si alguna vez te toca esperar solo, en una parada, de madrugada, piénsalo dos veces antes de subir. Yo era conductor de autobús en el turno nocturno. No era algo que me gustara especialmente, pero pagaban mejor, y con el tiempo, uno se acostumbra a la carretera vacía, al silencio, a la sensación de que el mundo se apaga después de cierta hora. Mi ruta tenía un tramo que todos conocíamos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabíamos. Kilómetro 47, ahí la señal se perdía. Las luces del autobús parecían más débiles, y el camino se sentía más largo de lo que realmente era. Pero lo peor no era eso, era ella. La primera vez que escuché sobre la mujer fue en la sala de descanso. Un conductor nuevo preguntó por qué nadie hacía paradas en ese tramo. Uno de los más viejos soltó una risa corta. «No pares ahí», dijo. «Nunca, ni aunque la veas». El chico insistió. «¿Ver qué?» Nadie respondió de inmediato. Solo se miraron entre ellos, como si no supieran si hablar o no. Hasta que otro dijo, casi en voz baja, «Una mujer al borde de la carretera». Decían que siempre estaba sola, de pie, mirando hacia el camino, sin hacer señas, sin moverse, solo esperando. Algunos afirmaban que la habían visto de lejos. Otros juraban que había cambiado de lugar en cuestión de segundos. Y uno dijo que había parado. Nunca volvió a hacer esa ruta. Yo no creía en esas cosas. Después de todo, manejas de noche lo suficiente y empiezas a ver cosas. Sombras, reflejos, figuras donde no hay nada. El cerebro juega contigo. Eso pensaba. Hasta esa noche. Eran casi las 2:40 am. Llevaba el autobús medio vacío. 3 pasajeros al fondo, todos dormidos. El motor sonaba uniforme. La carretera estaba completamente sola. Y entonces vi el letrero. Kilómetro 47. No pensé nada al principio. Solo ajusté la postura, como siempre hacía al pasar por ahí. Pero algo se sentía distinto. El silencio era demasiado limpio. Ni insectos, ni viento, ni el sonido lejano de nada. Solo el motor. Y luego la vi. Estaba ahí, a la derecha del camino, de pie. No hacía señales, no caminaba, no se movía, solo estaba. Reducí la velocidad sin darme cuenta. Fue automático. Mi pie simplemente reaccionó. «No pares». La voz de mi compañero resonó en mi cabeza. Apreté el volante. Miré de nuevo. Seguía ahí. Llevaba un vestido claro, el cabello largo, cubriéndole parte del rostro. No podía ver sus ojos. Pasé de largo. El autobús avanzó, y en el retrovisor la vi desaparecer en la oscuridad. Solté el aire. Me reí un poco. Solo una persona, pensé. Alguien esperando transporte. Pero entonces, uno de los pasajeros habló. «¿Por qué no paró?» La voz venía del fondo. No lo había escuchado levantarse. No estaba en la ruta, respondí sin voltear. Silencio. Luego dijo, «Ella siempre está ahí». Sentí un frío subir por la espalda. Miré por el retrovisor.
El hombre estaba de pie ahora, mirando hacia el frente. ¿La ha visto antes? Pregunté. No respondió de inmediato. Solo sonrió. No, dijo finalmente. Pero ahora sí. No recuerdo exactamente en qué momento decidí mirar otra vez por el espejo. Pero lo hice. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque ya no estaba afuera. Estaba dentro. Sentada. En el último asiento, donde antes no había nadie. Frené de golpe. El autobús se sacudió. Los otros pasajeros despertaron, confundidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué paramos? No respondí. Mis ojos seguían en el espejo. Ella no se movía. Pero ahora, podía ver su rostro. No tenía expresión. Solo estaba mirando al frente, hacia mí. Nadie más parecía notarla. Los pasajeros empezaron a quejarse. Arranque, hombre. Vamos tarde. Pero yo no podía. Porque el espejo ya no mostraba el mismo interior del autobús. Se veía más largo, más oscuro. Y los asientos no eran los mismos. Parpadeé. Todo volvió a la normalidad, excepto ella. Seguía ahí. Arranqué. No sé por qué. Creo que fue miedo. O instinto. Solo quería salir de ese tramo. El autobús avanzó, más rápido de lo normal. Nadie volvió a hablar. Ni siquiera el hombre que había preguntado. Después de unos minutos, volví a mirar. El asiento estaba vacío. Pensé que había terminado. Pero entonces, la escuché. Muy cerca. Demasiado cerca. Justo detrás de mí. Gracias por detenerte. No frené. No miré atrás. No dije nada. Solo seguí manejando. Esa fue la última noche que hice esa ruta. Renuncié al día siguiente. No di explicaciones. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Cuando llegué al terminal, y todos bajaron, revisé el autobús. Fila por fila. Asiento por asiento. Y en el último, encontré algo. Un boleto. No tenía fecha. No tenía origen. Solo un destino. Kilómetro 47. Y en la parte de atrás, escrito a mano, vuelves esta noche. Historias como esta suelen terminar con una simple explicación. Cansancio, imaginación o un mal recuerdo de una noche larga en la carretera. Pero lo inquietante es que muchos conductores describen cosas muy parecidas, incluso en rutas completamente diferentes. Pasajeros que aparecen sin haber subido. Paradas que no existen en ningún horario. Y autobuses que parecen seguir viajando, incluso cuando el camino ya no está ahí. El siguiente relato ocurrió en una ruta que los conductores conocen como la ruta vacía. Yo llevaba años trabajando como conductor de autobuses nocturnos, pero esa ruta en particular siempre me había parecido distinta. No era la más larga, ni la más peligrosa, pero tenía algo difícil de explicar. La llamábamos la ruta vacía, no porque no hubiera pasajeros, sino porque a veces daba la sensación de que el autobús no estaba donde debía estar. Mi turno empezaba a las 11:30 p.m., siempre el mismo recorrido, mismas paradas, mismos tiempos, o al menos, eso decía el horario. La primera vez que noté algo raro fue una noche tranquila. Subieron 5 personas en la terminal. Todo normal. Arranqué. Hice las primeras paradas. Poco a poco, el autobús se fue quedando vacío. Como siempre. Hasta que llegué a la parada San Jerónimo. Ahí casi nunca sube nadie. Pero esa noche, alguien estaba esperando. Un hombre. De pie. Completamente quieto. No levantó la mano. No hizo ninguna señal. Aún así, abrí la puerta. Subió. No dijo nada. Pasó la tarjeta. El lector hizo un sonido extraño. No fue el pitido habitual. Fue más largo, más grave, como si se hubiera quedado pensando. Miré la pantalla. No marcó error. No marcó absolutamente nada. Solo se quedó en negro. Y por un segundo juraría que vi un reflejo que no era el mío.
El hombre avanzó y se sentó justo detrás de mí. Reanudé la marcha. Intenté ignorarlo. Fallas del sistema, me dije. Pero entonces miré el reloj del tablero. 12:17 am. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. San Jerónimo siempre era a las 12:05. Siempre. Golpeé suavemente el cristal del reloj. No cambió. 12:17. Seguí conduciendo. Las luces de la carretera empezaron a espaciarse más de lo normal. Algunas parpadeaban, pero no como un foco defectuoso. Era un parpadeo irregular, como si algo las estuviera apagando. Desde lejos, una por una. El sonido del motor cambió. No fue inmediato. Fue progresivo. Primero noté un ligero desfase, como si el sonido no coincidiera con la vibración. Aceleraba, y el ruido llegaba medio segundo después. Soltaba el pedal, y el motor seguía rugiendo un instante más. Probé varias veces. Siempre igual. Miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí. Sentado. Pero había algo que no cuadraba. No se movía, ni un solo movimiento, ni respiración, ni ajuste de postura. Nada. Demasiado quieto. Parpadeé, y cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. Sentí un vacío en el estómago. Giré ligeramente la cabeza. No había nadie. El pasillo estaba completamente despejado. Entonces sonó el timbre. Una vez. Seco. Miré el panel. No indicaba ninguna parada solicitada. El timbre volvió a sonar. Esta vez, más largo, más insistente. Abrí las puertas. Afuera no había nada. Ni casas, ni postes, ni carretera visible más allá de unos metros. Solo oscuridad. Cerré las puertas. Y en ese momento, el sistema de audio del autobús se activó solo. Un ruido blanco llenó el interior. Estática. Luego, una voz. Próxima parada. La frase se cortó. Se repitió. Próxima parada. 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 Cada repetición más distorsionada. Más grave. Más lenta. El audio comenzó a degradarse, como una cinta vieja reproduciéndose mal. Y entonces, la voz cambió. Ya no era la del sistema. Era la mía. Abre la puerta. Sentí cómo se me helaban las manos. No, dije en voz baja. El altavoz respondió. No. Pero no era eco. Llegó antes de que yo terminara de hablar. El tablero parpadeó. Las luces internas comenzaron a apagarse y encenderse en secuencia. No todas al mismo tiempo. Una por una. De adelante hacia atrás. Como si algo estuviera avanzando dentro del autobús. Miré el espejo. Al fondo, algo se movía. No era una persona. Era una silueta. Pero no terminaba de formarse. Como si la imagen no cargara completamente. Se distorsionaba. A veces más alta. A veces encorvada. A veces con demasiados brazos. El sonido del motor se desfasó completamente. Ahora parecía reproducirse en bucle. Un fragmento corto, repitiéndose. Aceleración. Corte. Aceleración. Corte. El autobús seguía avanzando, pero el sonido no correspondía. Miré el velocímetro. Marcaba 60, pero no sentía movimiento. Miré por el parabrisas. La carretera no cambiaba. Era el mismo tramo. Exactamente el mismo. La misma grieta en el asfalto. La misma señal inclinada. La misma sombra al costado. Repetida. Una y otra vez. Miré el reloj. 12:17 am. No se había movido. El altavoz volvió a encenderse. Ruido blanco. Luego, susurros. Muchos. Superpuestos. No se entendían. Pero todos decían lo mismo. Ya pasaste. Ya pasaste. Ya pasaste. Sentí algo detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. No necesitaba mirar para saberlo. Pero lo hice. El hombre estaba de pie, justo detrás de mi asiento. Su rostro no estaba bien. Se descomponía por momentos.
como una imagen digital con error. Se duplicaba, se estiraba, se quedaba congelado, y luego saltaba a otra expresión, pero sus ojos seguían fijos en mí. «Esta no es mi parada», dijo. Su voz no venía de su boca, venía del altavoz, y de atrás, y de todas partes al mismo tiempo. «No hay paradas», respondí. El tablero se apagó. Todo, luces, indicadores, pantalla. Solo quedó el ruido blanco. El autobús empezó a frenar. Yo no toqué nada. Se detuvo. Las puertas se abrieron. Miré hacia afuera. No había carretera. Solo oscuridad. Profunda. Pesada. El hombre dio un paso hacia la puerta. El sonido llegó tarde. Luego otro. Otra vez desfasado. Antes de bajar, se detuvo. Sin mirarme dijo: «Tú ahora conduces». Y bajó. Las puertas se cerraron. El motor volvió a sonar normal. El tablero se encendió. La carretera volvió a ser la de siempre. Parpadeé. Todo estaba normal. Miré el reloj. 12:05 AM parada, San Jerónimo. Respiré hondo. Tal vez había sido un episodio. Cansancio. Sugestión. Entonces lo vi. A la derecha del camino. Un hombre. De pie. Completamente quieto. Esperando. Y antes de poder pensarlo demasiado, mi mano ya estaba abriendo la puerta. Algunos conductores dicen que ciertas rutas cambian por la noche, que después de cierta hora, las paradas ya no son solo para pasajeros normales. Pero lo más extraño es que no todos los encuentros ocurren desde el asiento del conductor. A veces, la historia comienza del otro lado, en una parada solitaria, esperando un autobús que no aparece en ningún horario oficial. Yo no esperaba ese autobús por gusto. Nadie en el barrio lo hacía. Pero cuando trabajas hasta tarde y no tienes otra forma de volver a casa, aprendes a ignorar ciertas cosas. O eso crees. La parada quedaba en una calle casi olvidada. No tenía letrero. No tenía banca. Solo un poste viejo y una franja de concreto agrietado. Durante el día, los buses normales pasaban sin problema. Pero en la noche, después de las 2:00 AM, solo pasaba uno, siempre a la misma hora. 2:17 AM, nunca antes, nunca después. Y no estaba en ninguna ruta. La primera vez que lo vi, pensé que era un servicio especial. Venía sin luces internas, sin número de ruta, sin destino en el tablero. Solo avanzaba, lento, demasiado lento, como si dudara en llegar. Esa noche no lo tomé. Algo no se sentía bien. Pero las siguientes noches, empecé a prestarle más atención. Siempre aparecía desde la misma esquina. Siempre reducía la velocidad al acercarse. Siempre se detenía, incluso si no había nadie. Y lo más raro, nunca veía a nadie bajar, ni subir, nunca. Hasta que una noche, decidí quedarme. Eran las 2:16 AM. Miraba el reloj del celular cada pocos segundos. El silencio era total. Ni perros, ni viento, ni un solo carro. Entonces lo escuché, antes de verlo. Un motor, irregular, como si estuviera reproduciéndose en fragmentos. Arrancaba, se cortaba, volvía a arrancar, y luego apareció, doblando la esquina. El mismo autobús, oscuro, sin identificación. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a mí. Se detuvo. Las puertas no se abrieron de inmediato. Esperé. Un segundo, 2, 3. Y entonces, se abrieron. El interior estaba casi a oscuras, solo una luz tenue al fondo, que parpadeaba de forma inestable. Miré hacia adentro. No había nadie, ni un solo pasajero. El conductor estaba ahí, pero no se movía. No giró la cabeza. No habló. No hizo señal. Solo estaba sentado, mirando al frente, esperando. Sentí algo raro en el pecho, como si mi cuerpo no quisiera moverse. Pero aún así, subí. No sé por qué.
Quizá por cansancio, quizá por curiosidad, o quizá porque ya había tomado la decisión antes de darme cuenta. El primer paso sonó demasiado fuerte. El segundo no sonó. Miré mis pies. Había pisado el mismo escalón 2 veces. Fruncí el ceño. Subí completamente. Pasé la tarjeta. El lector no emitió ningún sonido. La pantalla estaba apagada. Pero por un instante, vi algo reflejado. No era yo. Me giré. No había nadie detrás. Avancé por el pasillo. Los asientos estaban vacíos, pero algunos parecían hundidos, como si alguien invisible estuviera sentado. Evité mirarlos demasiado. Me senté a la mitad. El autobús no arrancó de inmediato. Las puertas seguían abiertas, esperando. Miré hacia afuera. No había nadie, pero sentí que alguien estaba por subir. Esperé. 1 segundo. 2, 3. Las puertas se cerraron solas. El autobús arrancó. El movimiento fue extraño. No hubo esa sensación inicial de arranque. Fue como si ya estuviera en movimiento, y yo apenas lo notara. Miré por la ventana. La calle desapareció más rápido de lo normal. Las luces se estiraban, como si el tiempo no estuviera corriendo igual. Saqué el celular. 2:17 AM, parpadeé. Lo guardé, miré al frente. El conductor seguía igual, inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. Algo empezó a sonar. Un audio bajo, como interferencia. Venía de los altavoces. Luego, una voz. Próxima parada. Se cortó. Se repitió. Próxima parada. 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 La voz se deformaba, cada vez más lenta, más grave, más equivocada. Miré a mi alrededor. Los asientos ya no estaban vacíos. Algunos tenían sombras, formas, no eran personas completas. Eran como errores, siluetas incompletas, partes que aparecían y desaparecían. Un brazo sin cuerpo, una cabeza que no terminaba de formarse, un torso que vibraba, como si no pudiera estabilizarse. Me quedé congelado. Ninguna de esas cosas se movía del todo, pero todas estaban orientadas hacia el frente, hacia el conductor. El audio cambió. Ya no era la voz del sistema. Era un susurro. Muchos. Superpuestos. Llegaste. 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 Sentí algo a mi lado. Giré lentamente. El asiento de al lado estaba ocupado. No lo había visto antes. Era una figura, pero no estaba bien definida. Su rostro cambiaba, como si no pudiera decidir qué forma tener. Por momentos, parecía alguien normal. Por momentos, no tenía cara. Solo un espacio oscuro. Entonces habló, sin mover la boca. ¿Primera vez? No respondí. No podía. Siempre es igual, dijo. Su voz no venía de un solo lugar. Venía de todas partes. Esperas, subes, y crees que puedes bajar. Tragué saliva. Miré hacia las puertas. Estaban cerradas. El autobús empezó a desacelerar, sin motivo aparente. Miré por la ventana. No había calle, no había ciudad, solo oscuridad. Una oscuridad profunda, que no reflejaba nada. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron. No había parada, no había nada. La figura a mi lado se levantó. «Esta es tu parada», dijo. Negué con la cabeza. «No», susurré. «No es mi parada». La figura inclinó la cabeza, como si analizara mi respuesta. Y entonces, sonrió. O algo parecido. Todos dicen lo mismo. El altavoz se encendió. Fin de la ruta. La voz era la mía. El conductor se movió por primera vez. Giró la cabeza lentamente. Demasiado lento. Como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Y cuando me miró, entendí algo que no quería entender. Su cara era la mía. Pero más vieja, más pálida, más gastada. «Baja», dijo. Me levanté sin querer. Mi cuerpo no respondía. Caminé hacia la puerta. Cada paso sonaba desfasado. Antes. Después.
Nunca al mismo tiempo. Me detuve en el borde. Miré hacia afuera, oscuridad. Sentí una mano en mi espalda. No giré, no quise. Es tu turno, dijo mi voz detrás de mí. Y me empujó. Caí, pero no sentí el suelo, no sentí impacto, nada, solo oscuridad. Desperté. De pie. En la parada. El poste viejo. La calle agrietada. Todo normal. Respiré agitado. Saqué el celular. 2:16 AM. Levanté la mirada. A lo lejos, un autobús venía doblando la esquina. Lento, sin luces, sin número. Y esta vez ya no tenía opción de no subir. Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.